para la meditación y antes de orar, vamos a leer lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharemos las voces de algunos hermanos que han tenido la amabilidad de colaborar en el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Reforma en el hogar. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 2, nos decía: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El Hogar Cristiano, página 145, y dice: Dios quiere que los padres actúen como seres racionales y vivan de tal manera que cada hijo reciba la debida educación. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 30 de agosto estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Nuevas áreas, nuevos desafíos. El inciso A nos dice, después del encuentro de Jacob con Esaú, ¿cómo determinó Dios su próximo paso? Allí nos cita Génesis 33, 17 al 20. Y nos cuenta de que Jacob se fue a Sucop y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y Jacob vino a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Param-aram, y acampó delante de aquella de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y le llamó el poderoso Dios de Israel. Entonces podemos ver aquí que Jacob, después que se despidió con su hermano, él se estableció enfrente de una ciudad, enfrente de Siquem, dice. Y allí compró un terreno, compró un campo y se estableció allí y edificó un altar para Dios en aquel lugar. Podemos ver que dice que así quedó contestada la oración que el patriarca había elevado en Betel para pedir a Dios que le ayudara a volver en paz a su propio país. Entonces, él había hecho esta oración y él pudo volver en paz a su propio país y ya él quedó establecido allí en aquel lugar. Dios lo acompañó, Dios lo protegió, Dios lo defendió de su hermano, ellos allí se pudieron abrazar, reencontrar, todo en paz. Podemos ver que Dios lo guardó hasta llegar y establecerse en aquel lugar, ¿no? La pregunta B nos dice, ¿qué deberíamos considerar al observar la negligencia de Jacob en la dirección de la familia mientras se establecía en la nueva región? Aquí nos cita Génesis 34:1 y nos dice, y salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver las hijas del país. Entonces vemos que Dina, la hija de Lea, salió sola a ver las hijas de aquel país. Ahora el área donde ellos se encontraban le iba a traer nuevos desafíos para ellos. Ellos salieron de un lugar donde estaban entre su familia, que eran cristianos, y se establecieron enfrente de una ciudad pagana. Y esto le iba a traer nuevos desafíos. Y aquí nos cuenta el texto que Dina salió a visitar y a recorrer el país sola con las hijas de aquel lugar.
Entonces vemos la negligencia y el error que cometió Jacob al dejar a su hija sola entre aquellos paganos, ¿no? La educación y las costumbres de aquel lugar no eran nada que ver con las costumbres cristianas que ella tenía, ¿no? Y el Espíritu Profecía nos dice: padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre vosotros? ¿Permitís que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? Nos hace una pregunta: si nosotros permitimos que nuestros niños se asocien con otros niños sin estar nosotros supervisando, viendo lo que están haciendo, ¿no? Y nos responde la pregunta y nos dice: no les permitáis estar solos con otros niños. Entonces nos da una respuesta contundente: no les permitáis, a menos que estemos nosotros para ver y supervisar lo que ellos están haciendo. Aquí hay una prueba y una elección para vosotros. Corréis el riesgo de ofender a vuestros vecinos, enviando a sus hijos de vuelta a sus hogares, o complacerlos y permitirles que duerman con vuestros hijos y exponerlos así a ser instruidos en un conocimiento que será una maldición durante toda la vida para ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos exponer a nuestros hijos en un conocimiento que será una maldición para ellos. Ellos pueden aprender entre aquellos niños un conocimiento, dice, que será una maldición para toda su vida. Vemos que el área esta entonces donde se estableció Jacob le trajo nuevos desafíos. Y uno de los desafíos fue en cuanto a su familia, en cuanto a el cuidado y la vigilancia de su familia. Y él vemos que fracasó en este sentido. Después vamos a estudiar lo que le pasó a Lea, ¿no? A la hija de Lea, a Dina. Entonces, nunca descuidemos nuestros hijos, siempre pidamos a Dios que su mano poderosa los guarde. Nos dice el texto de Mateos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siempre oremos por nuestros hijos y nunca los dejemos solos, sino siempre vigilando qué están haciendo. Amén. Vamos a seguir estudiando el día lunes, que lleva como título La deshonra de Dina. Esta es una parte de la vida de Jacob, de la familia de Jacob, muy triste. Cuando la hija de Jacob, Dina, salió con un plan aparentemente inofensivo para ver a las hijas de la tierra. ¿Qué ocurrió y cómo esta tragedia es una advertencia para nosotros? En Génesis 34:2 nos relata la Biblia de que Siquem, hijo de Amor, príncipe de aquella tierra, dice, tomó y mancilló a Dina. Y 1 Corintios 15:33 nos da un gran consejo. Dice: no erremos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Espíritu Profecía nos dice en Patriarcas y Profetas, la página 203, que el que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Hoy en día, el Espíritu Profecía dice que las ciudades son o han llegado a ser como Sodoma y como Gomorra. Y nuestros hijos están continuamente expuestos a aquellos males. En la asociación que tienen nuestros hijos, que asisten a las escuelas, a las universidades, que tienen contacto con otros chicos, otras chicas, ¿no? Especialmente a los que al tiempo que pasan fuera del aula de clases, ahí se obtiene una educación callejera. Y los corazones de los jóvenes se impresionan fácilmente. Entonces Satanás ahora va a emplear a niños descuidados para influir en aquellos a quienes se educan
más cuidadosamente. Y por último, en Conducción del Niño, página 419, dice que la sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. La pregunta B dice, ¿qué nos mantendrá lejos de tales artimañas? Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice así: absteneos de toda apariencia de mal. Entonces este es un gran consejo de la palabra de Dios. Tenemos que abstenernos de toda apariencia. Ahora bien, ¿qué dice el Espíritu de Profecía como consejo? Dice que los que están a cargo de la propiedad de Dios en las almas y cuerpos formados a su imagen deberían levantar barreras contra la complacencia sensual de este siglo, que provoca la ruina física y moral de miles de personas. Finalmente, en el Ministerio Médico, la página 187, habla acerca del flirteo. Dice que muchas personas piensan que un poco de flirteo no es dañino ni causará mal alguno. Pero el corazón carnal invita a la tentación y el sancionamiento práctico de la complacencia termina en pecado. Esta es una norma baja de moralidad que no alcanza la alta norma de la ley de Dios. El día martes lleva por título la lección Listo para comprometerse. ¿Cómo veía el pagano Siquem su obligación con Dina? Según dice en Génesis 34, versos 3, 4, 6, 8, 11 y 12. Leamos. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Lo que pasó realmente fue muy grave, ¿verdad? Pero después de esa situación, el muchacho quiso de alguna forma arreglarlo y se enamoró de la chica. ¿Por qué? Y porque ella era diferente a todas las chicas conocidas de aquel pueblo. Entonces su corazón se apegó a ella y ahora, arrepentido de la situación, de lo que había pasado, quería arreglarlo y trató de hacerlo de la mejor manera posible. Pero, ¿qué disposición de emergencia daría Dios más tarde a los hebreos para este tipo de situación? Allí dice que cuando un hombre, se llegaba a una mujer que no era desposada, entonces él debía pagar una dote a su padre, dar 50 ciclos de plata, que era mucho dinero. Y así, dice, cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada
y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Quedaría para siempre como su esposa. Por todas estas cosas, Dios estableció, dándole a Moisés leyes para los hombres, para que no pasaran estas cosas, porque esto realmente fue terrible. Lo que pasa es que después, tristemente, el joven tendría que haberlo hecho antes eso, pero después se le ocurrió pedir la mano de su esposa, ¿no? La siguiente pregunta dice, aunque ignorante de las normas de Dios para su pueblo, el afecto de Siquem por la hija de Jacob parecía ser sincero. Sin embargo, qué peligro se vislumbraba en el horizonte con la respuesta de su padre. ¿Qué fue lo que sucedió después? Eso es algo, hermanos, que nos deja muy tristes, porque dice así, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Entonces, ¿qué ofrecía Hamor? Que ellos se emparentaran con ellas, que hicieran un pueblo solo, que iban a vivir tranquilos, que la tierra estaba para todos, no había problemas porque había lugar para todos. Y claro, tratando de alguna manera salvar la reputación de su hijo, Siquem, que había cometido un delito, ¿verdad? Pero eso no convenía, porque ya Dios les había dicho a ellos que no debían hacer eso. El espíritu de profecía dice así, acerca de la relación que Israel debía sostener con los pueblos circundantes. El Señor había declarado por Moisés, no harás con ellos alabanza ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Dios había elegido ese pueblo y no podía ser que pasaran estas cosas. Pero ya lo habían hecho. Y bueno, fue claramente predicho el resultado que tendría el hacer pactos con las naciones circundantes. Las consecuencias iban a venir. ¿Cómo sigue resonando hoy en día la advertencia de Dios contra los matrimonios mixtos con los incrédulos? Hermanos, versículos que están muy conocidos y grabados en nuestra mente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, no pongas enemigos de Dios entre tu vida, en tu familia, no pongas en tu hogar, porque todo eso después va a traerte consecuencias muy graves. Porque, ¿qué relación tiene quien cree en Dios con aquel que no cree? ¿Qué relación tiene Dios con los ídolos? Ninguna. Entonces, debemos comprometernos, como dice el título. Tenemos que estar listos para comprometernos con Dios antes que con los hombres. A menos que quiera tener un hogar donde nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. Hermanos, si muchas veces, siendo cristianos, seguidores de Dios, tenemos problemas, imagínense ustedes cómo será cuando no hay relación con Dios. Es terrible eso.
Se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo, para tener la promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real. Pero si no cumplen con las condiciones, no puede cumplirse en ellos la promesa. La promesa de Dios es que nosotros nos mantengamos fieles a Él, que hagamos todo lo que le agrada. Terrible fue lo que pasó en aquel momento. Y pensemos, hermanos, siempre digo, la propaganda está basada en la mentira. A nosotros nos viven propagandeando cosas que son agradables para los jóvenes, que los llevan, que los atraen, y primero los prenden a ellos y después prenden a los padres. Después también los grandes caen sobre eso, que no es tan malo, que puede ser bueno, que podemos sacar conclusiones buenas de ellas. No, Dios no cambia. Dios es ley, es amor, es justicia. Sigamos su palabra, comprometámonos con Él y que el Señor misericordioso nos ayude. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 4 del día miércoles 2 de septiembre, cuyo subtítulo es Fruto traicionero. La pregunta nos dice: ¿cómo se propusieron los hijos de Jacob resolver el asunto? ¿Y cuál fue la respuesta? Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 34, versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel, chocándose con la hija de Jacob, lo que no se debió haber hecho. Cuando leemos en el comentario bíblico adventista perteneciente a este versículo, podemos encontrar cómo deben haberse sentido los hombres. Se pueden entender a través de los árabes modernos, quienes sienten más la deshonra por la seducción de una hermana que por la infidelidad de una esposa. Un hombre, razonan ellos, pueden divorciarse de su esposa y ella ya no le pertenece más, pero una hermana o una hija siempre permanece como hermana o como hija. Era por lo tanto propio que se enseñaran de tal manera. Estaba en juego su honor junto con el de su hermana. Sin embargo, no estaban tan preocupados por el pecado cometido contra Dios como por la vergüenza que había caído sobre su familia. Fue en su reacción ante este asunto donde estuvo el origen de su gran error. Vemos entonces que el motivo principal de su ira era por la deshonra familiar y no tanto por la deshonra a Dios o el pecado. ¿Qué propusieron ellos entonces? Vamos a ir leyendo los versículos 13 al 24. Les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con ustedes, y seremos un pueblo. Mas si no os prestéis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y les pareció bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no dilató el mozo a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Pensemos, si era el más honrado de toda la casa de su padre, e hizo esta vileza de mancillar a la hija de Jacob, Dina, ¿cómo serán sus hermanos? ¿O cómo serán las diferentes personas que estaban ahí? Y eso nos lleva a reflexionar el nivel moral en los vecinos de Jacob. Y es por eso donde surge el riesgo de juntarse con personas así, con este nivel de moral tan baja. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y comercializarán en él, pues hasta aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Y es aquí algo interesante para resaltar. Estos varones aceptaron la circuncisión, pero no aceptaron a Dios. No lo hacían para seguir al Dios que la familia de Jacob seguía, sino con una condición para obtener todas sus ganancias y para así cumplir el deseo de Siquem. La pregunta B nos dice:
a pesar del acuerdo amistoso alcanzado. Qué horrible acto llevaron a cabo después los dos hijos de Jacob, y cómo somos advertidos contra la forma en que trataron de justificar su traición. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 34 versículos 25 al 29. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina, de casa de Siquem, y saliéronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto había mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Y ellos se respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Vemos entonces aplicada la ira que comentábamos antes en la pregunta A. La traidora crueldad de Simón y Leví no fue inmotivada, pero su proceder hacia los siquemitas fue un grave pecado. Muchas personas hoy en día son enemigas de la verdad, pero su corazón, al escuchar la palabra de Dios, o por diversas cosas de la providencia de Dios, logran escuchar al Espíritu Santo, aunque sea muy poco, y este trabaja en sus corazones, llegando en un momento a aceptar la verdad. Pero cuando llegan a la iglesia, no son tratadas con amabilidad, siguen siendo juzgadas, aisladas, siguen siendo marginadas, no se les demuestra un verdadero amor. Y en varias ocasiones, algunos hermanos fueron demasiado insolentes con esta persona, llevándola nuevamente a alejarse de la verdad y por lo tanto ponerse en las manos de Satanás. ¿Cuántos hermanos en la iglesia han hecho como Simeón y Leví, creyendo que actuaban con justicia, masacraron la espiritualidad de varias personas? Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con quién será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Una profesión de santidad sin el principio viviente es tan completamente sin valor como la sal sin sus cualidades preservativas. Un profeso cristiano sin principios es un objeto de escarnio, un reproche para Cristo, una deshonra para su nombre. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 394. Tengamos mucha atención en esto, hermanos. Podemos creer que procedemos con justicia, pero el amor de Dios y la misericordia tiene que ir antes que el juicio carnal humano. La pregunta C. ¿Qué comprendió Jacob acerca de los serios defectos en la conducción de su familia? ¿Y qué rayo de esperanza llegó a su corazón? Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de aquella tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, y me dirán, y seré destruido yo y mi casa. Patriarcas y Profetas, página 204, también nos ilustra. Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la falsía se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento, y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Si el Señor los tratara según lo merecían, ¿no los abandonaría la venganza de las naciones circunvecinas? Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, a Betel. El pensar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y las promesas de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios. Lo vemos esto en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recordándole la consolación de esa angustia que sentía luego que se arrepintiera del pecado cometido. Sigamos profundizando, hermanos, en esta lección. Busquemos con todo nuestro corazón a Dios y veamos si nosotros no fuimos también instrumento del enemigo, al no aferrarnos al principio cristiano del amor y el de crucificar el yo en la cruz del Calvario. Sigamos a Jesús, nuestro principal ejemplo de conducta y amor. Que tengan feliz sábado, hermanos. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Una oportunidad más el Señor nos permite poder estar aquí en este estudio tan importante de la lección de escuela sabática. Vamos a realizar el desarrollo del tópico del día jueves que se titula Restauración a los caminos de Dios.
Restauración significa modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Jacob había tenido una experiencia muy profunda en su relación con Dios, pero ahora era necesario también que toda la familia tuviera esa misma experiencia. Así como Jacob se sentía apesadumbrado y a veces muchas ocasiones perseguido por la culpa de los males realizados en su vida, también el pueblo, la familia que él tenía y aquellos que lo seguían, necesitaban también despojarse de aquellas cosas que traían el desagrado de Dios y que por causa de estas cosas que no tenían ningún valor, por supuesto no hacían un efecto positivo y tampoco una influencia noble en la vida de cada uno de ellos. Vamos a entender con la gracia de Dios cuál es el propósito de Jacob y cómo él alcanzó la restauración de su familia a los caminos de Dios. Explique el paso vital que Jacob dio en la reforma familiar y sus sorprendentes resultados. Esto nos dice la consigna A. Génesis capítulo 35, versículo 2 al 5. En el versículo 2, Job hace una exhortación a sus familias y a todos los que con él estaban. Él les dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es interesante entonces de que Jacob, cuando él demanda una reforma, no solo la demanda en el sentido interno, pero también en lo externo. Cuando hablamos de la reforma, el espíritu de profecía nos dice que una reforma es una reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. Bien que Jacob deseaba que el pueblo, todas aquellas personas que lo seguían, su familia, tuvieran realmente una reforma profunda. No era necesario que ellos tuvieran dioses dentro del campamento, siendo que Dios mismo, el verdadero Dios, los estaba guiando. Y únicamente en su relación con Dios ellos podían tener planes más nobles. De lo contrario, el mal iba a seguir acarreando desastres en la familia de Jacob. Por supuesto, también Jacob le hace un llamado a la purificación. Purificación desde el punto de vista en que ellos debían apartarse de toda aquella cosa que los contaminara, y por supuesto también iba a haber una reforma en su indumentaria. Jacob se humilló, nos dice la nota, y requirió que su familia se humillara y que dejara todos sus atavíos, porque debía hacer una expiación por sus pecados. Cuando hablamos de expiación, hablamos de un profundo escudriñamiento por los pecados que cada uno tenía, y por supuesto ellos debían confesarlos. ¿De qué manera? La nota nos sigue diciendo: ofreciendo un sacrificio a Dios para que Él pudiera suplicar por ellos y no dejar que fueran destruidos por otras naciones. Una vez que ellos realizaron esto, la consigna B nos dice cómo pueden los creyentes de todas las épocas ser inspirados con la nueva y fresca experiencia que Jacob tuvo en Betel. Génesis 35, 6 y 7. Los textos nos dicen que él finalmente llegó a Luz. Este lugar está en Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Él dice que edificó un altar allí y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, cuando nosotros comprendemos que muchos de los males que nos acarreamos son consecuencia de nuestra propia conducta, de nuestros propios hábitos, de nuestras propias prácticas, porque nosotros no tenemos a Dios en el corazón y aquellas cosas que nosotros hacemos no tienen tampoco la aprobación divina, muchos males nos van a venir. Debemos entonces realizar esta reforma. Dios a cada uno ha dejado en nuestra mente, en nuestro corazón, el conocimiento de lo que es bueno, de tal manera que su buen espíritu también obra en nosotros para alcanzar esto. Y esto podemos corroborarlo porque en la experiencia de los discípulos, en el libro de Hechos capítulo 19, verso 18 al 20,
nos habla de que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces, qué importante es despojarse de todas aquellas cosas que son un tropiezo para nuestra vida. ¿Cuáles son aquellas cosas que te apartan del camino de Dios? Te invito entonces a que hagas una reflexión profunda. Podemos nosotros venir con toda sinceridad, con humildad de corazón, a querer confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y Jesús está dispuesto a poder aceptarnos. Dios aceptó los esfuerzos de Jacob para eliminar el mal de su familia, y se le apareció y lo bendijo y renovó la promesa que le había hecho, porque su temor estaba delante de él. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Hemos llegado, por la gracia de Dios, a la conclusión de la lección de esta semana. Vamos a afirmar algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta para nuestra vida personal y espiritual. Recordemos que al trasladarse a vivir a un nuevo lugar, Jacob descuidó su responsabilidad paterna y permitió que su hija se asociara con los incrédulos. Esto preparó el camino para el sufrimiento y la desgracia. La palabra de Dios está llena de advertencias a los padres, amonestando a que no cedan a los deseos de sus hijos cuando se trata de escoger compañeros y amigos que no aman y temen a Dios. Muchas veces los padres no se dan cuenta que las impresiones que generan estas amistades son nocivas y se reciben con mayor presteza por la juventud que las impresiones divinas que tanto tratan de inculcar los padres a sus hijos. Dina no midió las consecuencias de sus actos y escogió relacionarse con los incrédulos, colocándose así en el terreno de Satanás y provocando sus tentaciones. Satanás aprovecha tales oportunidades y toma posesión de la mente de los jóvenes o de los niños cuyas amistades están en el mundo. Por eso recordemos que no hay comunión entre la luz ni las tinieblas, tampoco hay comunión entre Jesucristo y Satanás. Aun cuando Siquem era pagano, quiso tomar a Dina como esposa, pero recordemos que esta conducta abriría la puerta para que los hijos de Jacob se mezclaran con los idólatras y se arruinara el plan de Dios de que sus hijos se casaran solamente con personas que amaran y temieran a Dios. Hoy en día recordemos también que las uniones matrimoniales deben ser con personas de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice también: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. También vemos que los hijos de Jacob, llenos de ira, engañaron a los siquemitas para tomarlos por sorpresa y así vengar la deshonra de su hermana. Al actuar de esta manera, con ira y cometiendo grandes homicidios, deshonraron a Dios y ya no pudieron ser la luz para aquellos paganos. Jacob comprendió a través de toda esta situación que su familia estaba distante de Dios y por lo tanto decidió hacer una reforma. Les habló de la bondad de Jehová, los invitó a quitar los dioses ajenos que había entre ellos y, queridos hermanos, esta obra de reforma es la que debe ser hecha en cada familia reformista. Quisiera concluir meditando en un pensamiento del espíritu de profecía que nos dice: si habéis fallado en vuestro deber para vuestra familia, confesad vuestros pecados delante de Dios. Reunid a vuestros hijos en torno de vosotros, reconoced vuestro descuido, decidles que deseáis realizar una reforma en el hogar y pedidles que os ayuden a hacer del hogar lo que debiera ser. Leedles las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios, orad con ellos y pedid a Dios que salve su vida y les ayude a prepararse para un hogar en su reino. En esta reforma podréis comenzar entonces observando el sendero del Señor, que es lo que desea para sus hijos, así como lo hizo el patriarca Jacob. Que esta pueda ser nuestra reflexión de la lección que hemos estudiado. Es mi deseo y oración. Amén.